Vamos a iniciar con nuestro primer tema que se llama la sílaba y su clasificación. Vamos a iniciar definiendo qué es una sílaba. Pues bien, una sílaba es un grupo de sonidos que pronunciamos en un solo golpe de voz, ¿sí? Es importante conocer cómo clasificar las sílabas y sobre todo saber dividir una palabra en ellas, ya que nos ayudará a escribir correctamente, ¿sí? Tenemos una clasificación de la sílaba de acuerdo al número de sílabas que tiene una palabra, ¿sí? Estas se clasifican en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas, ¿sí? Como podemos observar, bueno, monosílabas son las palabras que están conformadas por una sola sílaba, ¿sí? Por ejemplo, sol, mar, tren. Bisílabas, las palabras compuestas por dos sílabas. Por ejemplo, agua, canción, mesa, ¿sí? Trisílabas, de tres sílabas, escuela, maleta y receta. Y polisílabas están formadas por de cuatro sílabas en adelante, ¿sí? Por ejemplo, teléfono, computadora, ortografía, ¿sí? Otra clasificación de la sílaba, de acuerdo a la entonación o pronunciación dentro de una palabra, es que se clasifican en sílaba tónica o átona, ¿sí? La tónica es la que se pronuncia con mayor fuerza e intensidad y la átona las que se pronuncian con menor fuerza e intensidad. Por ejemplo, en la palabra amistad tenemos amistad. La sílaba tónica, que es la que se pronuncia con mayor intensidad, es la sílaba tónica, ¿sí? Entonces, a la sílaba a y mis se les llama átonas. ¿Sí? Tenemos otra clasificación de las sílabas. Estas se clasifican en sílaba directa, ¿sí? Es cuando la consonante está y se pronuncia por delante de la vocal. Por ejemplo, aquí tenemos sílaba, hoja, mesa, ¿sí? Primero está la consonante y vocal. La sílaba indirecta. En las sílabas indirectas o inversas aparece la vocal antes que la consonante, ¿sí? Por ejemplo, indirecta, encender, ampolleta, ¿sí? Vamos a encontrar aquí, en este caso de la sílaba indirecta, vamos a encontrar la vocal primero, ¿sí? También tenemos una sílaba mixta, ¿sí? La sílaba mixta son las que se da una mezcla de sílaba directa con sílaba inversa, ¿sí? Están compuestas por una sílaba directa más una consonante, por ejemplo, en la palabra amistad, ¿sí? Tenemos aquí mis, M-I-S, ¿sí? Consonante, vocal, consonante. A esta se les llama mixtas, ¿sí? Espalda, pantalón, comparar, computadora, pantalla. También vamos a encontrar dentro de las palabras sílabas trabadas, ¿sí? Las sílabas trabadas son las que aparecen dos consonantes seguidas y una vocal, ¿sí? Nos estamos refiriendo en este caso a que después de una consonante vamos a encontrar una R o una L, ¿sí? Por ejemplo, palabra, fresa, clavo, pluma, libro y Bruno, ¿sí? Aquí tenemos, esto se le llama sílabas trabadas. Muy bien. Las vocales. Bueno, es importante conocer la clasificación de las vocales. ¿Por qué? Porque nos ayudarán a dividir la palabra correctamente, a identificar cuando dentro de la palabra hay un diptongo, hay un hiato, perdón, o un triptongo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que las vocales se clasifican en vocales abiertas y cerradas, ¿sí? O fuertes y débiles. Muy bien. Las abiertas son A, E, O. Y las cerradas, la I y la U, ¿sí? Se llaman abiertas por la forma en que abrimos la boca al pronunciarla, ¿sí? Es simplemente. Bueno, vamos a iniciar definiendo qué es un diptongo, ¿sí? Un diptongo es la unión de dos vocales que, que vienen siendo una vocal débil y una fuerte, ¿sí? O bien de dos débiles. Lo que caracteriza al diptongo es que la secuencia formada por ambas vocales debe pronunciarse siempre en la misma sílaba, dentro de la misma sílaba, ¿sí? Como un único sonido, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en estos ejemplos rubia, labio, ascua, caigo, ¿sí? Quiere decir entonces que vamos a encontrar dos vocales juntas y estas vocales, para que sea diptongo, deben formar parte de una misma sílaba, ¿sí?
se pronuncian en un solo golpe de voz, ¿sí? Rubia, labio, ¿sí? Ruido, ¿sí? Esto es un diptongo. Tenemos tres tipos de diptongo, ¿sí? Tenemos el diptongo creciente. Es el que se forma con una vocal cerrada, que es una I o una U, y una vocal abierta, A, E o la O, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra puedo. Aquí tenemos las combinaciones, ¿sí? Que es la IA, ¿sí? Tenemos la vocal cerrada, más la vocal abierta, vocal cerrada, más vocal abierta, ¿sí? Estas son las combinaciones de diptongos crecientes. Fobia, ambiente, IO, sabio, UA, cuadro, UE, cuero, UO, antiguo, ¿sí? Entonces, aquí, retomando la definición, aquí, fobia, ¿sí? Las vocales forman parte de una misma sílaba, se pronuncian en un solo golpe de voz. Ambiente, sabio, cuadro, cuero, antiguo, ¿sí? Tenemos también el diptongo decreciente. Se forma con una vocal abierta y una cerrada, ¿sí? Aquí, bueno, por eso su nombre, que vamos a iniciar con la abierta y terminamos con la cerrada, ¿sí? Aquí son las combinaciones que podemos encontrarnos del diptongo decreciente. Tenemos ahí, AU, EI, EU, OI, OU, ¿sí? Por ejemplo, paisaje, ¿sí? Causa, aceite, neurona, boina y lourdes, ¿sí? Recordemos la definición. Las vocales forman parte de una misma sílaba, se pronuncian en un solo golpe de voz, ¿sí? Este es el diptongo decreciente. Y también nos vamos a encontrar con diptongo homogéneo, ¿sí? Este se forma de la combinación de una vocal cerrada y otra cerrada, ¿sí? Aquí tenemos nada más estas dos combinaciones, es IU, UI, ¿sí? Estas dos combinaciones. Por ejemplo, viuda, ciudad, diurético. Hui, buitre, cuídate, huida. ¿Sí? Son los tipos de diptongo. También tenemos que dentro de la palabra nos vamos a encontrar con el hiato. ¿Qué es el hiato? Bueno, pues el hiato es el efecto por el que dos vocales seguidas de una misma palabra se separan en sílabas diferentes, ¿sí? El término hiato es de origen latín, hiatus, que significa abertura o separación. ¿Sí? A diferencia del diptongo, que las vocales son juntas, están juntas y se deben pronunciar en un solo golpe de voz, en el hiato encontramos que sí están juntas las vocales, pero forman parte de sílabas diferentes, se pronuncian en distintas sílabas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estío, ¿sí? Oír, día, maíz, Raúl, raíl, púa, pío, búho, ahínco y taur, ¿sí? Entonces aquí vemos que están juntas las vocales, pero forman parte de sílabas diferentes, ¿sí? Tenemos también dos tipos de hiato, que es el hiato simple y el hiato acentuado. Bueno, pues el hiato simple, nos vamos a encontrar con dos vocales abiertas, ¿sí? Como ya sabemos, la A, E o la o dos vocales cerradas, I o la U. Por ejemplo, caoba, ¿sí? Aquí está. Cuando están juntas, ¿sí? Cuando nos encontremos, es una vocal abierta y una cerrada, ¿sí? Caoba. Saeta. Zoológico, aquí zoológico, sí, perdón. Zoólogo, perdón, zoólogo, zoológico también. Reí, reúne, filosofía, tía, día, tío y oí, ¿sí? Aquí, como podemos observar, a la hora de dividir la palabra es ca o ba, ¿sí? Tiene tres sílabas. Saeta, tres sílabas, ¿sí? Entonces vemos que este es un hiato simple. El hiato acentual, bueno, pues como su nombre lo dice, ocurre cuando una tilde deshace un diptongo, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar la combinación de una vocal abierta y cerrada o viceversa.
para lo cual debe recaer sobre la vocal cerrada, dándole un extra de entonación que separa la sílaba, ¿sí? Tal y como en las palabras había, garúa o gritería. Aquí tenemos ejemplos de hiato acentual, de palabras que tienen hiato acentual. Transeúnte, sí, aquí está transeúnte. Aquí vemos que la tilde va en la vocal cerrada, ¿verdad? Sabía, ¿sí? La vocal cerrada, ¿se fijan? Leía, grúa, frío, dúo, raíz y caída, ¿sí? Estos son tipo de hiato acentual. Muy bien. Por último, vamos a ver que también dentro de una palabra nos vamos a encontrar con triptongos. Bueno, pues el triptongo es el conjunto de 3 vocales que se pronuncian en una misma sílaba, ¿sí? Los triptongos están formados por una vocal cerrada, una abierta y otra cerrada. Y podemos encontrar, aquí tenemos algunos ejemplos, Paraguay, ¿sí? Vamos a tomar en este caso la Y como I latina, ¿sí? Por el sonido. Paraguay, semiautomático, Uruguay, viciéis, enunciáis, envidiéis, guau, limpiáis, averiguáis, vía auricular, voy y cambiáis, ¿sí? Entonces, estas, vemos aquí las vocales, 3 vocales juntas, las cuales forman parte de una misma sílaba, se pronuncian en un solo golpe de voz y pues es cuando tenemos un triptongo, ¿sí? Bueno, pues esto sería lo correspondiente a nuestro tema de la sílaba y su clasificación, ¿sí? Como ya mencioné al inicio, es importante conocer estas definiciones. ¿Por qué? Porque nos ayudarán a dividir correctamente las palabras y pues nos hará más fácil identificar nuestra sílaba tónica. ¿Para qué? Para colocar, de acuerdo a la posición de la sílaba tónica, la tilde, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Gracias.